Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy, nuestra primera clase de libros poéticos. Esta es solo una prueba, quiero probar cómo funciona esta plataforma. Así que si no les gusta, no se asusten, que no va a ser muy seguido. Solamente voy a empezar a probar varios métodos, varias plataformas para ver con cuál se le da más fácil el aprender, con cuál se entiende mejor y cuál también es más didáctica para el aprendizaje. Para empezar a hablar de libros poéticos, primero tenemos que saber cuáles son los libros poéticos. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se llaman libros poéticos, ¿por qué? Porque obviamente están escritos en poesía. Gran parte de la Biblia está escrita en poesía, pero estos libros en particular, gran parte de su contenido, por no decir todo su contenido, está escrito en poesía. Y dentro de estos libros poéticos hay algunos libros que son considerados los libros sapiensales, que serían Job, Proverbios y Eclesiastés. ¿Por qué se llaman sapiensales? Porque fueron escritos por sabios de la época. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces esos serían los libros poéticos y los libros sapiensales. Y si nos ponemos a pensar un poco en la poesía hebrea, quiero preguntarles si ustedes saben algo acerca de la poesía hebrea. ¿Sabe algo? Si es que sabe algo de la poesía hebrea, me gustaría que me lo ponga rápidamente en la pregunta que va a salir a continuación. Ya. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la poesía hebrea? Primero, la poesía hebrea era muy usada en la antigüedad. Recordemos que en el pasado, una forma muy común de enseñanza era la repetición. La enseñanza de boca en boca, se iba pasando de uno a otro y repetían canciones, repetían salmos y repetían diferentes cosas, y esto le permitía poder memorizar de mejor manera las escrituras. Entonces, si escribían algo en forma de poema, iba a ser mucho más fácil para recitarlo y para memorizarlo para las personas de ese tiempo. Entonces, por eso la poesía se usaba mucho en la antigüedad. También sabemos que casi toda la Biblia está cargada de poesía. A veces nosotros pasamos algunos libros y algunos versículos por alto, pero hay mucho contenido literario, mucho contenido lleno de poesía. Algunos consideran algunos libros como obras perfectas o obras sublimes poéticas, como el libro de Job. La poesía hebrea da consejos prácticos, no se enfoca tanto en cosas filosóficas quizás como la poesía griega y otros tipos de poesía, sino que se enfoca más en cosas prácticas. También podemos ver el carácter progresivo de la revelación bíblica. O sea, cuando vemos la poesía, vemos que se hacen dentro de las poesías un montón de preguntas que fueron respondidas más adelante con Cristo, como por qué sufren los justos, quién va a limpiar al impío, y un montón de preguntas que se generaban en ese tiempo acerca del castigo de los malos, que fueron respondidas más adelante con Cristo. Y acá podemos ver una revelación progresiva en la palabra. Podemos ver muchos poemas, por ejemplo, en el canto de Lamec, en el Pentateuco. El canto de Lamec. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. La bendición de Jacob, el canto de Moisés, el cántico de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a letra decía: cantaré al Señor que ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar a los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las aguas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en aguas turbulentas. ¿Quién, Señor,
se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías a tu pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. Las angustias dominarán a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo. Los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo. Pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Es el canto de Débora, el canto de Ana, la oración de Jonás, la oración de Habacuc. Y en el Nuevo Testamento no hay mucho contenido de poético. Tenemos el canto de María, el cántico de María. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. La profecía de Zacarías y las bienaventuranzas. Y en el Antiguo Testamento tenemos obviamente mucho, pero mucho más. Y la pregunta que para muchos quizás puedan hacer es por qué en el Antiguo Testamento hay tanto contenido poético y en el Nuevo Testamento prácticamente no hay nada de contenido poético. La respuesta es que la mayoría de los, por decir todos los autores del Nuevo Testamento, eran hebreos que tenían como segundo idioma el griego. Entonces eran hebreos que escribieron en griego. Entonces una persona al escribir en su segundo idioma no podía escribir en ese momento con un sentido más poético. Obviamente se le iba a hacer más difícil. El libro del Nuevo Testamento que podemos ver mayor cantidad de poesía es el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas era griego, el griego era su primer idioma. Entonces, como era su primer idioma, era mucho más fácil para él meter poesía dentro de su libro. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, el libro de Lucas era el libro con más contenido poético que podemos encontrar en la Biblia. ¿Y cuál es la diferencia entre la poesía hebrea y la poesía española? Si nosotros nos ponemos a ver la poesía española, que es la poesía que todos en algún momento quizás hemos recitado o que todos en algún momento hemos visto en el colegio o en cualquier lugar, la poesía española tiene que tener márgenes, tiene que tener versos, tiene que tener estrofa, tiene que tener metro o métrica, uniformidad de sílabas, tiene que tener rima, tiene que tener ritmo, uso de figuras literarias y un montón de cosas más. Y ahora, para mostrarle un ejemplo de lo que estoy hablando, voy a poner un símbolo de la poesía que tenemos en nuestra nación, que es el niño poeta. Vamos a ver un video del niño poeta. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. No se metan por favor en la conversación, excepto la tía Soraya. Qué lindos son los faisanes, qué lindo el pavo real. Más lindo... Está apagada. Ya, entonces vemos que el niño poeta dijo lo siguiente. Dijo, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Entonces vemos que el primer verso que termina en danzaremos con el tercer verso que termina en seremos riman entre sí. Y el segundo verso, que es amarás, y el cuarto verso, que es más, que termina en más, riman también entre sí. Entonces esto es lo clásico que nosotros podemos ver en la poesía española. Pero la poesía hebrea es muy diferente. Así que si este es nuestro concepto de poesía, tenemos que eliminarlo un poco para que podamos identificar en la Biblia la poesía que podemos encontrar. Así que, ¿por qué se caracteriza la poesía hebrea? La poesía hebrea se caracteriza porque la mayoría de sus palabras tienen metáfora. Se usa metáfora, símil, personificación y un montón de figuras literarias que estoy seguro que ya han visto en otras materias.
La poesía hebrea no posee rima y es en una línea. Generalmente son solamente 2 versos que hacen una estrofa y que se relacionan entre sí. Lo principal es el ritmo de pensamiento, una mentalidad poética, no tanto el de palabras. Y a esto se le llama paralelismo. Si podemos definir en una palabra todo el contenido de la poesía hebrea, podríamos definirlo en esto: paralelismos. Un paralelismo es el cual en él la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, amplía o contrasta con las siguientes. Entonces, en el paralelismo, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, amplía o contrasta con el siguiente. Y antes de empezar a ver los tipos de paralelismos que hay, quiero que me respondan la siguiente pregunta: ¿por qué en el Nuevo Testamento no hay tanto contenido poético como lo hay en el Antiguo Testamento? Y respóndeme en la casilla que va a salir ahora. Ya, comenzamos entonces a ver los tipos de paralelismo que tenemos. Presta mucha atención, porque al terminar cada tipo de paralelismo me tienes que escribir un ejemplo, y yo voy a ir viéndolo mientras tú lo vas escribiendo. ¿Ya? Entonces tenemos el primer paralelismo, que sería el paralelismo sinónimo. En el paralelismo sinónimo, el segundo verso es la repetición del primer verso, del pensamiento del primer verso, pero con otras palabras. Entonces, para hacerlo más corto, el segundo verso repite la idea del primer verso. Veamos algunos ejemplos que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Se está repitiendo la misma idea. En el primer verso decía el alma generosa, y en el segundo el que saciare. Y en la segunda parte del primer verso decía será prosperada, y en el segundo verso dice también será saciado. Se repite la misma idea, pero con otras palabras. Vamos a Proverbios 2:21. Dice: porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Entonces, en el primer verso decía porque los rectos, y en el segundo verso decía porque los perfectos y los perfectos. Y en la segunda parte del primer verso decía habitarán la tierra, y en la segunda parte del segundo verso decía permanecerán en ella. Es lo mismo, pero con un sinónimo, con otras palabras. Y acá yo también puse un ejemplo que dice así: la sabiduría de Jehová está sobre los alumnos del diurno, y su inteligencia en los que estudian de día. Will 12:2 le puse. Y acá tengo otro ejemplo más que puse también, que es este 18: comí mucho asado, comí abundante carne asada en fiestas patrias. Es exactamente lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Así que quiero que tú rápidamente me escribas un ejemplo de un paralelismo sinónimo, lo que se te ocurra. Si te equivocas, no importa. Escríbelo en la casilla que te va a salir ahora. También tenemos el paralelismo antitético, en el cual el segundo verso expresa un pensamiento que contrasta la idea del primero y se liga con las conjunciones más y pero. Por ejemplo, tenemos el Salmo 119:81 que dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Entonces son dos ideas que contrastan entre sí. Se lo vuelvo a repetir ese versículo: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Vamos con Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de las necedades. Recordemos que siempre tiene que ir un más o un pero. Y yo también hice una que dice: mi alma anhela empezar la dieta, mas mi carne se niega rotundamente. Les doy otro ejemplo en el momento. Hoy no quería conectarme a las clases, mas recordé que soy el profesor. Esa es de verdad. Y quiero que rápidamente me pongan en la casilla un ejemplo de un paralelismo antitético. Recuerden que el segundo verso contrasta con el primero. También tenemos el paralelismo sintético,
que es cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si los hay, explican o complementan la idea del primero. Por ejemplo, Proverbios 28:3 dice: el hombre pobre y robador de los pobres. Y el segundo verso va a complementar, dice: es como lluvia torrencial que deja sin pan. Vamos con el Salmo 1:3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La idea de esto es que el segundo verso o el tercero, si es que llega a ver, tienen que complementar la idea del primero. Entonces yo puse un ejemplo acá: difícil estará el examen de libros poéticos, será como pellizcar un vidrio. Entonces rápidamente quiero que puedas darme un ejemplo de un paralelismo sintético. Recordemos que el segundo verso tiene que complementar la idea del primero. Entonces el siguiente es el paralelismo progresivo. Es una forma particular del paralelismo sintético. Consiste en desarrollar la idea repitiendo algunas palabras del verso anterior. Entonces acá tienes que repetir una palabra en cada uno de los versos, que generalmente obviamente son 2 versos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el Salmo 145:18, que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Tenemos el Salmo 93:3 también, que dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Se repitió río en cada uno de los versos que leímos, que eran 3. Y ahora yo también puse un ejemplo que dice: disfruto comer completos del oriente. No se puede comer en un lugar mejor. ¿Yo qué palabra repetí acá? Comer. Entonces quiero que me des un ejemplo de este tipo de paralelismo. Recuerda que tienes que repetir una palabra para darle más énfasis en el primero y el segundo verso. Vamos con el paralelismo climático. En el paralelismo climático, una frase retoma la primera y le amplía el sentido aumentando algo. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos acá. Salmos 29:1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Entonces primero dice: tributen a Jehová. Y después dice: den a Jehová la gloria y el poder. Partió con una idea pequeña que era tributar, y después dijo que tenían que dar la gloria y el poder. Amplió la idea que estaba tomando el primer verso. Tenemos también Salmo 121:3 y 4, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces primero está hablando del que solamente te guarda, y después en el segundo verso amplía la idea: el que guarda a todo Israel. Y después yo también puse un ejemplo que es: usar corbata es lo peor. Qué terrible es usar ropa formal. Partí primero por una corbata y en el segundo verso amplié la idea a la ropa formal, que quiere decir todo tipo de ropa formal. ¿Se entiende? Te invito a que rápidamente pongas en la casilla que va a salir ahora este tipo de paralelismo. Vamos con el paralelismo emblemático. En este estilo de paralelismo, la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que lo que sigue lo hace de forma literal, o viceversa. Entonces, un verso habla en forma figurada y la otra de forma literal. Da lo mismo cuál va primero, ¿ya? Vemos algunos ejemplos. El Salmo 103:13 dice: como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vuelvo a repetírselo para que entienda la idea. Como el padre se compadece de sus hijos, eso es la forma figurada, y la forma literal es: se compadece Jehová de los que le temen. Vamos con el Salmo 103:12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Y yo también puse un ejemplo que es: como la comida de la Junaed, así es la mentira. Entonces la primera parte lo hice de forma figurada y la segunda de forma
literal. Quiero que me des ahora un ejemplo de esto. Y también tenemos el paralelismo quiástico, que es una frase que repite el pensamiento de la otra de manera contraria. Como van a ver ustedes a continuación, lo primero corresponde con lo último y así sucesivamente. Vemos que dice sálvame Dios mío y abajo dice las salvaciones de Jehová. Después dice porque tú heriste y abajo dice quebraste. Después dice a todos mis enemigos y ahí dice de los perversos. Después dice en la mejilla y en los dientes. Entonces tiene que corresponderse entre sí. Realmente de este tipo de paralelismo no hay muchos, así que vamos a usar solamente este ejemplo cuando sea el tiempo de examen o si es que hay algún cuestionario. Siempre voy a usar este para que lo recuerden quizás de memoria, para que sepan que este es un paralelismo quiástico. Y también tenemos el acróstico, que es cuando los versos van estructurados en base a la letra del alfabeto, el alfabeto hebreo. Cada letra inicia una nueva estrofa, como lo podemos ver en el Salmo 119, que no sé si lo han visto en alguna ocasión, pero al principio de cada una de las estrofas dice una palabra que muchas veces no sabemos qué es. Cada una de esas palabras es una letra del alfabeto hebreo. Así que para que lo puedan repasar, búsquenlo en su Biblia y así van a poder ver que ese es un acróstico. Entonces, ahí cada inicio de letra tiene que empezar con esa letra del alfabeto hebreo. Y así van formando un acróstico. Y uno ve el Salmo 19 como si fuera algo simple, pero algo muy complejo que hizo el autor de ese salmo. Bueno, espero hayan aprendido algo acerca de los paralelismos y la poesía hebrea. Este video se los voy a dejar en Classroom para que lo puedan repasar y lo puedan seguir viendo. Aparte también les voy a dejar un prezi con toda la información que acabo de decir para que también puedan estudiarlo si es que no entendieron. Y ahora cualquier duda o consulta me la hacen por Zoom. Ahí voy a estar aclarando todos los conceptos. Espero que les haya servido y les haya gustado esta plataforma para poder aprender quizás de una forma más didáctica.